En este video es la segunda parte de electroquímica, donde vamos a ver pilas y ecuación de Nernst y distintos casos de electrólisis y aspectos cuantitativos, es decir, los cálculos con la corriente y el tiempo y la carga. Las pilas son reacciones redox espontáneas a celdas separadas. Por ejemplo, la pila Daniel, que es una pila de cobre y zinc, donde el zinc se oxida y el cobre se reduce. Esta es la reacción global. Tiene el potencial de 1,10 volts en condiciones estándar. Si uno mira la ecuación y sabe que es una reacción espontánea por el potencial positivo, miramos los reactivos y pensamos, bueno, si esto es una reacción espontánea, yo junto zinc metálico con cobre en solución y me armo una pila, ¿no es cierto? Como sería en esta foto, tenemos una solución de cobre, que es de color azul, sumergida una chapita de zinc. Y al poco tiempo se observa que se depositó cobre metálico sobre la chapa de zinc y que la solución se volvió más clara porque se consumió cobre. Esto es una prueba de que la reacción es espontánea. Ahora, esto no es una pila, porque para que una pila funcione, yo necesito aprovechar la energía de los electrones. Por lo tanto, los electrones deberían salir de la solución y pasar por algún tipo de circuito. Entonces esto no es una pila, a pesar de que la reacción es espontánea y se produjo. Entonces, ¿cómo se arma la pila? Tenemos que armar dos semiceldas, una de una solución de zinc con una chapa de zinc sumergida, otra solución de cobre con la chapa de cobre sumergida. Las soluciones tienen que estar conectadas por un puente salino, que es un tubo invertido en forma de U, que está lleno de un gel impregnado de algún electrolito fuerte, como por ejemplo nitrato de sodio. ¿Para qué está esto? Pensemos que acá cuando el zinc se está oxidando, está aumentando la concentración de cationes, por lo tanto la solución se enriquece en cargas positivas. Por eso los aniones del gel van a venir a esta celda para contrarrestar ese exceso de cargas positivas. En cambio, en la celda donde estaba el cobre se reduce, estoy bajando concentración de cobre, así que se está enriqueciendo en el contraión de esta sal, que puede ser, por ejemplo, un sulfato. Entonces, al enriquecerse en cargas negativas, los cationes del puente salino van a venir a esta solución para compensar ese exceso de cargas negativas. Los electrodos, las chapas, están conectadas con alambres conductores a, por ejemplo, un voltímetro, ¿sí? Que es el instrumento que se usa para medir la diferencia de potencial. Los electrones siempre van del ánodo hacia el cátodo. Acá, en vez de conectar un voltímetro, por ejemplo, podríamos conectar una lamparita, ¿sí? Y lograríamos prenderla. Entonces, de esta manera sí está armada una pila. Les recomiendo que profundicen en esto en la sección 23 del libro de Brown, que van a poder encontrar el link en la descripción del video. Ahora, ¿qué pasa si las pilas no están en condiciones estándar? ¿Cómo medimos ese potencial? Bien, el potencial de las pilas en cualquier condición lo hacemos con la ecuación de Nernst, que es esta que está acá, que es igual a el potencial estándar, o sea, el que sacamos de la tabla, cátodo menos ánodo, menos todo esto, que es cada cosa. R, constante de los gases, T, temperatura en Kelvin, F es la constante de Faraday, que tiene un valor de 96.485 coulombs, y N es los moles de electrones intercambiados en la reacción global, ¿sí? Esos moles de electrones que uno cancela cuando suma las semireacciones, ese es el N. Por el logaritmo natural de Q. Q es el cociente de reacción, ¿sí? Que tiene la misma expresión que las constantes de equilibrio. Productos sobre reactivos, cada cosa elevada a su coeficiente estequiométrico. Solo que este Q va a contener las concentraciones iniciales de la reacción. Si la temperatura es la estándar, 298 Kelvin, y convertimos logaritmo natural en logaritmo decimal, esta fórmula se simplifica a esta otra que tiene el 0,059, ¿sí? Pero esto solamente es válido si la temperatura es 298. Entonces, por ejemplo, para una pila Daniel, esta sería la expresión de la ecuación de Nernst. Fíjense que acá puse el 1 como exponente para que no se olviden que ese 1 viene de acá, de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Fíjense que si las concentraciones fueran iguales, idénticas,
este cociente sería 1. El logaritmo de 1 es 0 y por lo tanto el potencial de la pila, el delta E, quedaría idéntico al delta E0, porque todo este segundo término se haría 0. ¿Qué pasa si variamos las concentraciones de cobre y zinc? Una forma de variar la concentración de cobre o de zinc es agregar a la solución amoníaco. ¿Sí? Cuando se agrega amoníaco a la solución de cobre, las moléculas de amoníaco rodean a los cationes de cobre, formando este complejo de color azul intenso, y ya los cobres no quedan disponibles para reaccionar. Entonces estamos bajando la concentración de cobre disponible. ¿Qué pasa si baja este número de acá abajo? El cociente Q se hace mayor a 1, por lo tanto el logaritmo va a ser positivo, y de esa manera el segundo término va a quedar negativo por el signo de la fórmula. Entonces el potencial va a bajar, ¿sí? Cuando baje la concentración de lo que está abajo. Al revés, si agregamos amoníaco a la celda de zinc, lo que va a pasar es que el Q se hace menor a 1, por lo tanto el logaritmo va a ser negativo y el segundo término queda positivo por el menos por menos de la fórmula. Y de esa manera el potencial va a subir. ¿A qué le llamamos esquema o expresión convencional de una pila? Es a la escritura de esta fórmula, digamos, donde ponemos a la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo, y lo que estamos haciendo es describir el camino de los electrones. Salen del zinc que se oxida, pasa a la solución, es común ponerle la concentración a todas las cosas disueltas. Ponemos una barra entre lo que es sólido y lo que es acuoso, porque hay una interfase. Después ponemos doble barra que simboliza el puente salino. Y luego los electrones llegarían a la solución de cobre con su propia concentración y terminan en el cátodo, ¿sí? Lo que sería la chapa de cobre. Acá este esquema de la pila está completo porque el cobre y el zinc sólidos actúan de electrodos activos. No solamente conducen la corriente, sino que también participan de la reacción. Las electrólisis son reacciones redox que no son espontáneas, por lo tanto se entrega energía para que ocurran. Vamos a ver distintos casos de electrólisis y cómo hacer para decidir cuál es la reacción que ocurre. El caso más sencillo es una sal binaria fundida, por ejemplo cloruro de sodio, ¿sí? Fundido en estado líquido significa. Entonces acá lo único que tenemos en nuestro sistema son los cationes del metal y los aniones del cloro. Entonces lo único que se puede reducir es el metal, ¿sí? Porque el cloro con su estado -1 no puede reducirse más. No hay cloro -2, -3, -4. Así que el cloro solamente se va a poder oxidar, ¿sí? A cloro 2. Esta sería entonces la reacción de una electrólisis de una sal fundida. Se reduce el metal, se oxida el no metal. No podríamos calcular un delta E de esta reacción porque no estamos en agua a 1 molar y 25 grados. No son condiciones estándar, ¿sí? ¿Qué pasa si una sal binaria como esta la tenemos en agua, disuelta en agua? Acá tenemos varios elementos, además del catión y el anión de la sal, tenemos el agua con su hidrógeno y su oxígeno. En estos casos donde tenemos varios elementos con distintos estados de oxidación, nos tenemos que armar una tabla con las cosas que se pueden reducir y las cosas que se pueden oxidar. En lo que se puede reducir puede ser obviamente el sodio o también se puede reducir el hidrógeno del agua. ¿Cuál de los dos se va a reducir? El que tenga mayor potencial, el agua. Fíjense que cuando se reduce el agua, produce como un subproducto de la reacción aniones oxidrilo. Acá tenemos una nueva especie de oxígeno que podría llegar a oxidarse, ¿sí? Entonces buscamos en la tabla y vemos que justamente tiene el potencial más chico de reducción de todas las cosas que se pueden oxidar. Así que efectivamente los oxidrilos se pueden oxidar en agua. Así que esa sería la reacción de oxidación. Y fíjense lo que pasa cuando sumamos las dos. Los oxidrilos se van, así que en la reacción global parece que lo único que está reaccionando es el agua. Cuando tengan sales de cloruro en agua, sí se van a oxidar, aunque el potencial indique lo contrario. Esto es una excepción que deben recordar. Sales de cloruro sí se oxidan en agua. Si quisiéramos escribir la expresión convencional para esta reacción, tenemos el ánodo a la izquierda, el cátodo a la derecha, pero fíjense que como en mi sistema no tengo ningún elemento, ninguna sustancia conductora de la electricidad, necesito poner en los extremos algún electrodo inerte,
¿sí? Los electrodos inertes solo conducen la corriente y no participan de la reacción. Por ejemplo, puede ser el platino, el que yo elegí acá, o también el grafito, es un material conductor inerte. Otro caso de electrólisis, por ejemplo, yoduro de potasio en agua. ¿Sí? Acá tenemos al potasio, yoduro y también el agua. Cuando vemos lo que ocurre, podría reducirse el potasio del agua, por supuesto se va a reducir el agua porque tiene mayor potencial, se podría oxidar el yoduro o el agua, ¿sí? Y vemos que por potencial se oxida el yoduro, que si vemos entonces la reacción global, obtendríamos hidrógeno en el cátodo junto con oxidrilos y yodo sólido en el ánodo. Si calculamos el potencial, la diferencia de potencial en esta reacción obviamente da negativo porque no es espontáneo, así que habría que dar por lo menos una diferencia de 1,37 volts para que la reacción ocurra. Esta es la celda de donde se realiza la electrólisis de hidruro de potasio, es la solución de hidruro de potasio en agua con electrodos de grafito sumergidos que están conectados a la corriente eléctrica. ¿Sí? Después de un tiempo vemos en el ánodo una coloración marrón, ¿sí? Y en el cátodo vemos burbujas que son de hidrógeno. ¿Por qué se ve ese color ahí? Acá ocurre una reacción secundaria. El yodo que se produce de la oxidación se combina con ioduros que hay en exceso en el sistema, formando este anión que se llama triyoduro. Este es el color que se observa, ¿sí? Porque el yodo molecular, el yodo 2, es de color violeta y no vemos ese color ahí, vemos el color del triyoduro. Se pueden hacer reacciones de reconocimiento agregando almidón acá en la rama anódica, porque al combinarse con el triyoduro se vuelve de color azul oscuro. En el cátodo se puede agregar fenolftaleína, que es un colorante que se pone de color fucsia cuando el medio es básico, cuando el pH es mayor a 8, se pone de este color fucsia. ¿Sí? Eso se debe a los oxidrilos del cátodo. Otro caso puede ser una sal acuosa de un metal de transición, ¿sí? Por ejemplo de cobre. Entonces acá vemos que el cobre tiene un potencial de reducción mucho más alto que el hidrógeno del agua, así que va a ser el cobre el que se reduzca. Y de lo que se puede oxidar, fíjense que si nos guiamos por los potenciales de reducción parece que se va a oxidar el agua, pero no, en realidad se oxida el cloruro. Recuerden que esto es una excepción. Así que aquí tendríamos la ecuación global. ¿Qué pasa si tenemos un ácido, un oxoácido en agua, por ejemplo ácido sulfúrico? Así que vamos a tener protones disueltos en agua, el anión del ácido y los elementos del agua. Desde ya les digo que los sulfatos, así como los fosfatos, nunca reaccionan en agua. Así que directamente ni lo miro al sulfato y me hago mi lista con las cosas que se pueden reducir. Fíjense que el potencial de reducción del protón es más alto que el del agua, así que se van a reducir los protones del ácido. Y lo único que se puede oxidar es el oxígeno del agua. Así que acá tendríamos nuestra reacción global, que cuando sumamos las dos semireacciones, se nos van los protones y nos queda una reacción global que parece que fuera solamente el agua que reacciona, pero recuerden, siempre que haya ácidos, lo que se está reduciendo es el hidrógeno del ácido, no del agua. Si calculamos el potencial, por supuesto que da negativo. Esta es la forma que tiene la celda para hacer una electrólisis de agua o de ácidos. Es un tubo en forma de H que tiene cerrado acá con válvulas y en el medio un tubo abierto al aire. Entonces al pasar corriente en una rama se va a producir la reducción y en otra la oxidación. A simple vista, ¿cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Porque el volumen de hidrógeno siempre va a ser el doble que el volumen de oxígeno. Entonces siempre donde hay más volumen de gas, ese es el cátodo, ¿sí? Donde se está reduciendo el hidrógeno. Y el otro es el ánodo. ¿Por qué la diferencia de volumen? Por la relación estequiométrica de la reacción. Fíjense, siempre se producen 2 moles de gas hidrógeno por cada mol de oxígeno. Otro caso puede ser hidróxidos, ¿sí? Hidróxidos disueltos en agua. En este caso es un hidróxido de sodio, así que se va a reducir el agua. Y recuerden que los oxidrilos tienen menor potencial de reducción que el agua, así que se van a oxidar.
Acá tendríamos entonces la reducción del agua y la oxidación de los oxidrilos. También parece en la reacción global que solo reacciona el agua, ¿sí? Pero en realidad son los oxidrilos los que se están oxidando. ¿Qué pasa con oxosales de metales alcalinos? Por ejemplo, sulfato de sodio. Cuando vemos la lista de todas las cosas que tenemos en el sistema, descartamos el sulfato y en nuestra tabla de qué se puede reducir y qué se puede oxidar, lo de siempre. Se va a reducir el agua y lo único que me queda para oxidarse es el oxígeno del agua, ¿sí? También podríamos poner que se oxidan los oxidrilos provenientes de la reducción del agua, pero la reacción global va a ser la misma. ¿Qué pasa si la oxosales de metal de transición? Bueno, acá el metal de transición, incluso fíjense que aunque el zinc tiene un potencial de reducción bastante negativo, sigue siendo más alto que el potencial de reducción del agua, así que el zinc sí se va a reducir. Bien, y así quedaría entonces la reacción global, se reduce el zinc y se oxida el agua. ¿Qué pasa con los aspectos cuantitativos de la electrólisis? Acá tenemos que aclarar algunos términos, lo que es corriente, carga y tiempo. A la corriente la simbolizamos con I, la unidad es ampere, la carga está en coulombs, el tiempo en segundos. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas? La corriente es igual a la carga dividido el tiempo, y tengamos en cuenta que la carga de un mol de electrones vale este valor, 96.485 coulombs, que equivalen a un Faraday. Entonces, conociendo la reacción balanceada, se pueden relacionar directamente los moles de electrones que pasaron con moles o gramos de sustancias formadas o consumidas. Acá tenemos un ejemplo, si miramos esta electrólisis del helioduro, vemos que pasaron 2 moles de electrones para obtener esta ecuación tal cual como está balanceada de ahí. Así que 2 moles de electrones o bien 2 Faradays me pueden dar 1 mol de hidrógeno, 2 moles de oxidrilos o 1 mol de yodo. ¿Sí? Estas sustancias también la podemos tomar en gramos, es lo mismo. En la práctica lo que se controla es la intensidad de corriente y el tiempo. ¿Sí? El tiempo que dure la electrólisis dependerá de la corriente y viceversa. Entonces, a nosotros en un problema de electrólisis nos pueden preguntar básicamente 3 cosas. Masa de producto que se obtuvo o bien de reactivo que se consumió. Nos pueden preguntar la intensidad de la corriente o nos pueden preguntar el tiempo o la carga. ¿Sí? Entonces, teniendo 2 de esos datos podemos calcular los demás. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, se electroliza una disolución de cromo 3 empleando una corriente de 7,75 A. ¿Qué masa de cromo se habrá depositado al cabo de 1 día y medio? Este problema lo saqué del libro Brown, es el problema 2079 que tiene un error en la respuesta. Ahora vamos a ver cuál. Primero, antes de hacer la cuenta, tengo que conocer la estequiometría de la reacción. Acá lo único que me interesa es la reducción, ¿sí? Porque me está preguntando cromo 3 que pasa a cromo 0, así que no me interesa qué fue lo que se oxidó. Entonces, a mí lo que me está preguntando es qué masa de cobre se deposita, o sea, masa de este producto. Así que arrancamos por ahí. Este producto, el cromo, pesa 52 gramos por mol, ¿sí? Entonces lo ponemos primero arriba y sabemos que para obtener esos 52 gramos de cromo tienen que haber pasado 3 moles de electrones. Así que eso lo relaciono con 3 Faradays. Y ahora lo que empiezo a hacer es transformar unidades. Me quiero sacar de encima el Faraday. Así que un Faraday se corresponde con esta cantidad de coulombs y después multiplicamos por la corriente, ¿sí? Y la corriente que está en ampere, me quiero sacar de encima el ampere que corresponde con 1 coulomb por segundo y lo multiplicamos por el tiempo. El tiempo que está en días, lo único que hago es transformar las unidades a segundos, nada más. ¿Sí? Fíjense que todas las unidades se van excepto gramos de cobre, que es lo que yo quería obtener. ¿Sí? El resultado es 180,4 gramos. En el libro decía 120. Eso está mal. Acá nos pedían masa de producto. Si ustedes piensan que todo esto no lo van a poder hacer así de una, también lo pueden hacer paso a paso. ¿Sí? Primero calcular los gramos de cobre por cada coulomb. Después calcular el tiempo en segundos, o sea, transformar los días en segundos. Después calcular los coulombs que pasaron en el tiempo anterior, ¿sí? Usando el tema de la corriente. Recuerden que ampere es coulomb sobre segundo.
así que en los segundos que yo calculé cuántos coulombs. Y por último, los gramos para estos coulombs, ¿sí? Porque ya habíamos calculado gramos para un coulomb. Así que si para uno son estos gramos, para los que yo calculé X. Es lo mismo. Fíjense en este ejemplo que nos pregunta tiempo. ¿Cuántos minutos son necesarios para depositar 10 gramos de magnesio a partir de cloruro de magnesio fundido empleando una corriente de 3,5 amperes? Acá la incógnita es el tiempo, ¿sí? Así que yo necesitaría una unidad de tiempo primero para que me quede el tiempo arriba. ¿Sí? Fíjense que para reducir el magnesio necesito 2 farads para cada mol. Entonces, arranco con tiempo. ¿Dónde tengo tiempo acá? En la corriente. Recuerden que la corriente es coulomb sobre segundo. Pero como yo quiero el tiempo arriba, porque es mi incógnita, lo escribo al revés. Segundo sobre los coulombs. Después multiplico por el tiempo. Simplemente lo que hice fue transformar los segundos en minutos, porque me preguntaba cuántos minutos, nada más que eso. Esto no es más que un cambio de unidad. Y después fui sacándome de encima las unidades que no quería. No quiero el coulomb, así que me lo saco de encima con la correspondiente equivalencia con los farads. Y los farads, ahí sí los relaciono con los gramos de magnesio. ¿Sí? Y por último, multiplico por la masa que yo quería depositar. ¿Sí? Se me van todas las unidades y me queda el tiempo. Por último, ¿qué pasa si nos piden intensidad de corriente? ¿Sí? Ya nos pidieron masa, nos pidieron tiempo. ¿Qué pasa si nos piden la corriente? Acá nos dan cuánto producto se obtuvo y el tiempo, 7 horas. Entonces, si a mí me piden intensidad de corriente, acá veo cómo es la ecuación, ¿sí? Para obtener hidrógeno hidrolizando agua. Entonces, como la cantidad de producto me la dieron en litros, porque es un gas, usé la ecuación de los gases para transformarla en moles. Y ahora sí, como yo quiero intensidad de corriente, necesito tener coulombs arriba. Recuerden que la corriente, amperes, es coulomb sobre segundo. Así que arranco por poner lo único que sé de los coulombs, que es la equivalencia con los farads. Después me saqué de encima los farads haciendo esta equivalencia. Fíjense, 4 farads, 2 moles de hidrógeno. Y lo multipliqué por los moles de hidrógeno que me decía el dato del problema. Después multipliqué por el tiempo. Fíjense que yo necesito el tiempo abajo, así que por eso puse 1 sobre 7 horas. ¿Sí? Porque la corriente eléctrica es coulomb dividido segundos, así que el tiempo va abajo. Entonces después las horas las pasé a segundos. ¿Sí? Y de esa manera me queda que la corriente era de 1,5 amperes. Si ustedes se fijan, se van todas las unidades menos el coulomb y el segundo. Y coulomb sobre segundo es amper. Para el punto B, que me pregunta cuántos gramos de oxígeno se producen al mismo tiempo, como yo ya sé la estequiometría de la reacción, solamente lo relaciono con el otro producto. ¿Sí? No necesito volver a hacer toda esta cuenta de ver cuánto oxígeno se produce con una corriente de 1,5. No es necesario. Simplemente lo hago por estequiometría. Muchas gracias por mirar el video y sabes todo lo que puedes hacer, dar like, comentar con temas para próximos videos, suscribirte y activar notificaciones.